Bully Magnets presenta. ABBA es uno de los grupos musicales europeos más famosos e importantes del siglo XX, una agrupación sueca de pop fundada en 1972, que tras haber ganado el concurso Eurovisión, se popularizó a nivel internacional. Con sus coros y efectos de sonido, construyeron una identidad única que décadas después los convierte en uno de los grandes exponentes del pop europeo. Canciones como Chiquitita, Mamma Mía o Dancing Queen son súper conocidas en todo el planeta, pero lo que tal vez no sepas es que una de sus integrantes, Frida Lindstad, fue producto de un experimento nazi. Sí, yo sé que esto es bastante amarillista y clickbaitoso, pero en este caso es real, así sucedió. Además, ustedes pidieron que les contara esta historia, así que ahora vamos a ella. Frida Lindstad nació en Noruega en 1946, pero su infancia no fue normal, pues su nacimiento estaba vinculado al proyecto Lebensborn del régimen nazi, un experimento genético y social que buscaba la procreación de una raza perfecta. Su condición la convertía en una Tidskenbarn, una niña indeseable en Noruega, por lo que ella y su familia sufrieron acoso y persecución. Pero para comprender lo que hay detrás de esto y sus implicaciones, es indispensable que les hable del proyecto eugenésico del Tercer Reich, una de las iniciativas políticas y científicas más inquietantes, inmorales y francamente terribles de los nazis. Y miren que hay de dónde escoger. La ideología del nazismo estaba enfocada en una transformación total de la realidad, la convicción de un destino superior y la instrumentalización de un Estado autoritario permitían modificar rápidamente estructuras políticas y económicas. Pero no solo eso, los nazis también buscaban hacerlo con la vida social, cultural y hasta biológica. Y si les suena malvado, sí es porque lo es. Y si no les suena malvado, probablemente los malvados sean ustedes. Una de las mayores obsesiones de los nazis era la pureza de las razas. La idea, cimentada en preceptos como el darwinismo social, que estipulaba que había características genéticas superiores a otras, pues permitían la construcción de individuos más fuertes, inteligentes, bellos y aptos para sobrevivir e imponerse al mundo. Este tren de pensamiento llegó finalmente a la eugenesia, un postulado aún más atrevido que proponía la creación de una raza humana superior a través de la mejora voluntaria y artificial de rasgos hereditarios, donde solo los mejores pudieran reproducirse y los débiles eliminarse. Tanto los postulados del darwinismo social como los de la eugenesia han demostrado ser falsos, discriminatorios y altamente peligrosos. Y bueno, yo creo que esto es obvio, pero en estos tiempos es mejor aclararlo. Para los nazis, la raza superior era la raza aria, compuesta por los pueblos blancos, nórdicos, germánicos y cristianos. Todo lo que no encajara en esta visión era señalado como inferior, corrupto, peligroso e indeseable. Había pequeñas excepciones a pueblos asiáticos, pero en general lo blanco era lo supremo. El Tercer Reich no dejó esta ideología en el terreno de lo abstracto, sino que lo implementó en una política racial muy agresiva. Por un lado, instrumentalizó la eliminación de las personas indeseadas, desde el acoso, el desplazamiento y finalmente el exterminio. Por el otro lado, impulsó un incremento de los nacimientos de bebés arios de identidad germánica para robustecer las filas alemanas. Y el encargado de esto fue el que es probablemente el nazi más desagradable de todos, Heinrich Himmler. Himmler estaba obsesionado con la política racial y la pureza de la raza. Fue arquitecto de la solución final y también del experimento para perfeccionar la raza y aumentar los nacimientos arios, el proyecto Lebensborn,
que se traduce literalmente como fuente de la vida. Porque hay que aceptar que los nazis sí sabían ponerle buenos nombres a sus iniciativas siniestras. El proyecto nació en 1935 como una serie de clínicas de maternidad en territorio alemán que tenían como propósito asistir y proteger a madres que cumplieran con las características raciales ideales, especialmente a las familias de las SS, consideradas la élite militar y racial del régimen. Piénsenlo como un sistema de asistencia social, pero para racistas. Y aunque las SS eran el centro del proyecto, muy pronto empezó a extenderse. En Alemania, la tasa de natalidad era más baja que en otros países europeos. Esto preocupaba a los nazis, que deseaban aumentar la población. Himmler buscó otras maneras de hacerse de gente, aumentando los alcances del proyecto. Por ejemplo, para evitar abortos de lo que él consideraba individuos valiosos, las clínicas ofrecían ayuda médica y financiera a las madres solteras, y una vez nacido el bebé, se daban incentivos para que la madre lo criara bajo la tutela del partido, o en su defecto, facilitaba la adopción de los bebés por familias nazis. Ningún niño rubio se escapa a la mirada de Heinrich Himmler. ¿Ya está hablando solo otra vez? Las actividades de Lebensborn se intensificaron aún más después de 1939, cuando la guerra de expansión de Hitler ya estaba en marcha. El proyecto se mantuvo como clínicas de asistencia en apariencia, pero sus estrategias tomaron caminos diferentes, dos en específico. Una campaña para la reproducción aria y secuestrar niños. Empecemos por la más oscura. Himmler ideó un plan de limpieza étnica para los territorios conquistados, dirigido por la Oficina de Seguridad del Reich, el RSHA. No solo se desplazó o eliminó a los grupos enemigos, sino que también se incluyó el secuestro sistemático de niños que cumplieran con las características arias para trasladarlos a Alemania, germanizarlos e integrarlos a la población. Los nazis capturaban niños huérfanos, perdidos o cuyos padres habían sido recientemente ejecutados. Cada infante pasaba por un riguroso examen étnico antes de ser asimilados. Esto ocurrió de manera secreta en todos los territorios ocupados por los nazis, aunque fue Polonia uno de los más afectados, registrando la abducción de más de 200,000 víctimas. Esto es como el flautista de Hamelin y Stromboli, pero combinados y en esteroides. Aunque el secuestro no era realizado directamente por el proyecto Lebensborn, sí eran sus clínicas las que recibían a los niños, los evaluaban, adoctrinaban y posteriormente los distribuían a orfanatos del Estado o ponían bajo la custodia de familias adoptivas. Como resultado, hubo cientos de miles de niños que después de la Segunda Guerra Mundial descubrieron que no eran hijos biológicos de sus padres alemanes, sino parte de los niños robados de la Europa invadida. En muy pocos casos lograron reencontrarse con sus verdaderas familias. El otro modus operandi de Lebensborn fue menos violento, pero igual de retorcido. Himmler pensaba que los pueblos nórdicos eran la perfección racial y soñaba con integrar sus características genéticas al proyecto de los nazis. Cuando Alemania invadió las naciones del norte de Europa, Himmler estableció allá clínicas de Lebensborn, en particular en Noruega, y promovió una campaña de reproducción entre sus tropas. ¡Pongan atención! ¿Con quién habla? A los soldados de la ocupación, sobre todo a los SS, se les incentivaba para relacionarse con las mujeres locales, formar una familia y tener tantos hijos como les fuera posible. Si la mujer cumplía con los estándares raciales esperados, las clínicas Lebensborn se comprometían a ofrecer la mejor atención médica, incluso a reeducar a la mujer extranjera en términos germánicos para lograr una asimilación perfecta. Como tal, mientras duró la ocupación en los países nórdicos, los oficiales nazis buscaron activamente emparentar con la población invadida.
Todo en el espíritu y experimento eugenésico de la raza ideal. Es en este contexto que aparece Alfred Haas, un militar alemán que sirvió durante la ocupación alemana en Noruega. Estando en servicio, inició una relación con Signe Lyngstad, quien quedó embarazada en 1945. Signe comenzó a ser tratada por la clínica Lebensborn, pero el final de la guerra llevó a la derrota de Alemania y el fin de la ocupación. Lebensborn fue desmantelado y los alemanes volvieron a su tierra, incluyendo a Alfred Haas. Terminando con una historia de amor eugenésica y nazi. 5 meses después de terminada la guerra, Signe Lyngstad dio luz a Frida Lyngstad, la futura cantante de ABBA. Sin embargo, la situación no podía ser menos favorecedora. La política noruega, tras la ocupación, fue muy severa con los colaboracionistas, incluidas las mujeres que entablaron relación con alemanes. Estas mujeres, llamadas Tiskestosser, fueron perseguidas por el régimen y rechazadas por la sociedad. Algunas fueron deportadas y otras incluso puestas en campos de prisioneros. Los hijos de esta unión, los Tiskersbarnas, que literalmente significa hijos de alemanes, no corrieron con mejor suerte, eran rechazados y se les prohibía incluso educación, salud y cualquier asistencia del gobierno. Pagaron justos por pecadores. Desesperada, la madre de Frida decidió abandonar Noruega y se refugió junto a su hija y su madre en Suecia. A la pequeña Frida se le dijo que su padre era un soldado que había muerto en un barco y le ocultaron lo más posible su origen y la relación con la guerra. Al crecer, Frida se convirtió en cantante y después en una celebridad como miembro de ABBA. Su pasado fue más bien oculto hasta 1977, que una revista hizo público su origen como producto del experimento nazi. Parece que la situación fue muy delicada y que incluso luego se encontró con su padre alemán. Pero bueno, dejemos eso de lado, que pertenece al mundo de los chismes y programas de espectáculos. Y aunque Frida de ABBA era apenas una niña, su nacimiento es producto del terrible contexto de la Segunda Guerra, el último eslabón de un experimento eugenésico que buscaba la creación de una raza superior y cuyos efectos y consecuencias siguen estando presentes, pues al día de hoy los descendientes noruegos del proyecto Lebensborn siguen luchando en Noruega contra la discriminación, lo que nos recuerda el duro impacto que hay detrás de las políticas racistas y experimentos sociales que buscan la eliminación de la diversidad y la superioridad de unos sobre otros. Y con esto he cumplido mi promesa. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Sabían del proyecto eugenésico de los nazis y que estaba relacionado con la cantante de ABBA? Pónganmelo en los comentarios. Y si les gustó este video o aprendieron algo nuevo, no se vayan sin dejarme un like, escribir un comentario e incluso suscribirse. Eso nos ayuda muchísimo a continuar con esta labor. Y si quieren dar un paso más allá, pueden dejarnos un super gracias, un super chat o incluso unirse a nuestro sistema de Patreon o membresías. Cada centavo nos ayuda a continuar con Bully Magnets. Y ahora tienen algo que contarle a su tía fanática de ABBA. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.